Dios le bendiga. Gracias a nuestros amigos de Facebook por acompañarnos domingo a domingo. Gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network por seguirnos también domingo a domingo y permitirnos entrar a su casa con el mensaje, con la palabra del Señor. Aquí llueve y llueve mucho para la gloria de Dios. Era necesario el agua y sin duda Dios escuchó la oración y vio la necesidad y sin duda está derramando lo que esta nación necesitaba. Así que en cualquier parte del mundo donde esté, siga orando, pues sus necesidades sin duda también serán suplidas. Gracias por acompañarnos. Diga conmigo que esta mañana este mensaje toque mi vida y transforme mi corazón. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase instalada en las personas cuando critican o hablan de un creyente que no tuvo o no tiene un buen comportamiento. Hay una frase instalada en las personas que no creen en Cristo, pero sí saben bien criticar a las personas que creemos. Y cuando algún cristiano, algún creyente sale fuera de los límites o fuera de un buen comportamiento, ese mensaje, esa frase siempre viene. Tal vez alguna vez usted la escuchó de alguien hablándole a otra persona acerca del comportamiento, mal comportamiento de un creyente, cuando dicen, ¿eso es lo que le enseñan en la iglesia? ¿Nunca escuchó eso? ¿Eso le enseñan en la iglesia? Y no se hablan entre mundanos. Es decir, no se refieren a mundanos. Entre mundanos se refieren a un creyente, a un cristiano. Cuando alguien no cumple la palabra del Señor, cuando alguien no anda en orden conforme a la voluntad de Dios, la gente primero nos apuntala y luego dice, eso le enseñan en la iglesia. Es una frase recurrente y muy común, se ha escuchado muchas veces, la hemos escuchado muchas veces. Sin embargo, nosotros siempre vamos a decir exactamente lo mismo. No es lo que enseñamos. No enseñamos mala convivencia, no enseñamos mal comportamiento, no enseñamos a andar en desorden. La enseñanza, cada enseñanza aplica para cada persona, pero después el ponerla por obra es responsabilidad de la persona, ya no nuestra. Porque no somos Dios, gracias a Dios, no somos Dios para estar día a día en el corazón, en la vida de alguien. Hacemos lo que tenemos que hacer en base a la palabra del Señor. Después cada uno que aprenda a pescar, que pueda pescar solo. Pescar, no pecar. Pescar solos. Y esto es lo que tratamos de hacer. Pero es muy recurrente esa frase. Y muchas veces esa frase es dicha con mucha razón. Lamentablemente, hay mucha razón cuando la dicen. Porque cuando vecinos, compañeros de trabajo, gente que conoce a alguien que se congrega y ese que se congrega sale de los límites y hace algo que no corresponde o no habla de aquel en quien cree, las personas se llenan la boca y se llenan de razón de decir, ¿eso le enseñan en la iglesia? Porque hay personas que están esperando que algún creyente caiga para poder señalarlo. Sin embargo, nosotros, la tarea nuestra es enseñar otra cosa. Esforzarnos cada día para poder traer el mensaje de Cristo a nuestra vida. Ese mensaje transformador, esa palabra que nos ha cambiado, y si uno hace un poco de memoria, cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo somos ahora, hay mucho por cambiar todavía. Hay demasiado por cambiar, pero hemos cambiado en algo. Y eso lo ha hecho la palabra del Señor. Y eso lo hace la palabra del Señor. ¿Cuándo qué? Cuando se la pone por obra. Porque escuchar la palabra y no ponerla por obra, entonces no tiene sentido ni siquiera en congregarse. Y cuando las personas dicen esa frase, es porque muchas veces se llenan de razón porque ven que alguien se está saliendo del orden o lo que ellos imaginan como debe ser un creyente. De la misma forma el apóstol Pablo también hablaba acerca de esto, pero él no se jactaba de que aquellos que mantenían el testimonio era porque él era un supermaestro, sino que él se gozaba porque aquellos que habían escuchado la palabra de parte de la boca de Pablo ponían por obra el mensaje y eran buenos testimonios allí en Corintios. En la iglesia de Corinto, segunda de Corintios, capítulo 2, allí nos enseña Pablo que lo que él había enseñado a su congregación, a la iglesia, lo que él había enseñado a aquellos que lo escuchaban y a aquellos que habían tomado la decisión por Cristo, él se gozaba porque lo que ellos escuchaban, la enseñanza, la ponían por obra. De hecho, Pablo le llama carta abierta, no escrita con tinta ni papel, sino en el corazón. Y Pablo se gozaba porque decía, estas cartas son testimonio fiel del poder de Dios, no de lo que yo les estoy enseñando. Si bien lo que él les enseñaba, la iglesia la ponía por obra,
Él se gozaba en eso. Yo, entre comillas, sentía la palabra orgullo. Él se enorgullecía de saber que lo que enseñaba y bien enseñado, las personas lo ponían por obra. Y la otra gente, las otras personas que no creían en Jesús o lo habían rechazado, cuando veían a estas personas que habían sido enseñadas por el apóstol Pablo, decían, hay algo diferente en ellos. Y Pablo se gozaba en eso. No se jactaba, sino que se gozaba en saber que lo que él estaba haciendo estaba dando resultado. Y ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice, nuestras cartas sois vosotros, decía el apóstol Pablo, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Pero la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más clara, dice lo siguiente, mismo versículo, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, decía Pablo. No necesitamos recomendarlo a usted como buena persona con una carta escrita, sino que su testimonio es su propia recomendación. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Le está diciendo todo el esfuerzo que pusimos en viaje, en gasto, en venir, en estar, en persecución, en heridas, en maltrato, para predicarle a Cristo a ustedes. Y ustedes son su propia recomendación por el buen testimonio que tienen. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Y esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tabla de piedra, sino en corazones humanos. Amén. Pablo decía que aquellos que habían escuchado el mensaje habían sido transformados y el testimonio de ellos era su mejor recomendación. El testimonio de aquellos que habían escuchado el mensaje de la boca de Pablo, no por poder de Pablo, sino por el poder del Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo. Habían recibido el mensaje y habían sido transformados de tal forma que su manera de vivir, su estilo de vida había cambiado. Habían sido transformados. Recibieron el mensaje y lo pusieron por obra, a tal punto que tal vez, parafraseando un poco, alguien le haya pedido carta de recomendación a uno de los corintios. Y Pablo dijo, la carta de recomendación es el testimonio de él. No es una carta que te voy a entregar escrita en tinta y con tinta y papel. Él es el propio testimonio de sí mismo. Él es su propia recomendación por su comportamiento, por su buen comportamiento. Porque toda palabra que ha escuchado de parte de Dios, todo mensaje, todo consejo, lo ha puesto por obra, a tal punto que su vida ha sido transformada y ya no es aquella persona, aquel viejo hombre, sino es una nueva criatura en Cristo. Las personas, Pablo decía, los hombres pueden leer en ustedes la buena obra que hemos hecho. Es decir, cuando las personas lo vean, saben que ustedes son diferentes. No porque yo, Pablo, tenga el poder de transformarlo, sino porque el Señor, a través del Espíritu Santo, me usó para que ustedes aprendan las cuestiones del reino, las cosas que transforman vida. Que sepan que caminando en el sendero justo, perfecto, alcanzarán salvación de sus almas, alcanzarán perdón de pecados y serán transformados conforme a la voluntad de Dios. Él decía, ustedes son cartas donde los hombres pueden leer y cuando los leen, cuando los miran, saben que en ustedes hay algo distinto, hay algo diferente. Y esa es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en nuestra vida marca diferencia con cualquier mundano. No somos iguales a cualquier mundano. Vivimos en el mundo, pero somos cristianos, coherederos de la gracia. Somos llamados por misericordia, hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y eso no lo hemos aprendido porque nacimos y la tradición nos ha enseñado. Hemos aprendido porque la palabra ha trabajado en nosotros y ha hecho de nosotros nueva criatura. Y nueva criatura significa aquello viejo, aquel pecado, aquella mala costumbre, aquella violencia, aquellas palabras fuera de contexto, fuera de lugar. Ya no tiene que estar en nuestra vida, sino que tenemos que evidenciar el trabajo de Dios en nosotros y a través de nosotros. Porque las personas, no todas las personas leerán la Biblia, pero sí leerán nuestras vidas.
Hay muchas personas que están esperando que un cristiano pase, obre, hable y actúe solamente para ver su comportamiento. Si corresponde con lo que dice que hace, o es algo, o hace algo que va contra lo que cree. Las personas no van a leer en nosotros cómo nos llamamos o el color de ojo que tenemos, sino que van a leer nuestras actitudes. Y lo que habla mucho más de nuestras buenas palabras o malas palabras son nuestras acciones. Las acciones son lo que evidencia la transformación de Cristo en nuestra vida y a través de nosotros. La obra de la palabra y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida se evidencia en nuestras acciones. No somos perfectos, no tenemos que ser perfectos, simplemente genuinos. Así como Dios nos ha hecho. Hacer y obrar de tal manera que cuando la gente nos vea actuar, nos vea hablar, nos vea reaccionar ante la crisis, no siga creyendo que la iglesia es un lugar malo, que la palabra del Señor no transforma a nadie, que hay personas tan duras y tan mundanas que se resisten al cambio. Las personas nos leen y nos juzgan por lo que hacemos. Tal vez si fuésemos mundanos no seríamos tan juzgados porque haríamos más de lo mismo. Y ahí encajaríamos directamente y bien en la vida del hombre mundano, las personas mundanas. Pero no somos del mundo. Somos hecha nueva criatura, somos hijos del Altísimo. Y nuestro comportamiento en base a la palabra y lo que aprendemos tiene que marcar una diferencia. El juez juzga al condenado no por el color de sus ojos o por su apellido, sino por sus actos. Las personas también nos juzgan a nosotros por lo que hacemos. Y cuando salimos fuera de la voluntad de Dios, cuando hacemos algo que a alguien no le agrada, o le hacemos mal a alguien, o contestamos con un insulto, no está hablando no solamente de lo que somos, sino que está hablando también de nuestro Dios, en quien creemos. ¿Cómo puede ser que vaya a la iglesia todos los días, todos los domingos, y te esté en oración, y sabemos que le dice gloria a Dios y aleluya, y Dios te bendiga a todo el mundo, pero cuando es provocado reacciona con insulto? Pero para estar como está, prefiero seguir en el mundo. Hay personas que nos leen a nosotros sin siquiera tocar una Biblia. Y saben si en nosotros está la palabra de Dios. Saben, se dan cuenta si en nosotros hay algo diferente. Porque accionamos, actuamos, hablamos y nosotros, nuestro buen testimonio tiene que ser mucho más evidenciado no solamente por tanta palabra, sino por lo que hacemos, por cómo actuamos, por cómo caminamos. Por lo que hacemos, cómo reaccionamos cuando somos provocados, si perdonamos aún cuando somos inocentes, si damos la razón a aquel sabiendo que la tiene y nosotros no, como ese famoso, ¿cómo le voy a dar el brazo a torcer al otro? ¿Por qué? No es de Dios decir, reconozco mi falta y reconozco que tenés la razón. Reconozco que el que estuvo mal soy yo y reconozco que el que tiene que cambiar soy yo. Si no, ¿de qué sentido tiene escuchar la palabra del Señor si no somos transformados? La forma más efectiva de predicar sin pronunciar una sola palabra es caminar derecho, caminar conforme la voluntad de Dios. Y hay personas que aún sabiendo y conociendo el mensaje, en la comunidad, en la familia, en el barrio, en el vecindario, en el trabajo, tienen un comportamiento que los aleja mucho de la voluntad de Dios. No es la cuestión que le pasaba a Pablo, porque Pablo, en otras palabras, estaba orgulloso de la iglesia porque él decía, ustedes no necesitan carta escrita. El testimonio de ustedes, lo que ustedes han aprendido de nosotros y lo que aprendieron de ellos es la palabra del Señor, es su propia recomendación. Ustedes pueden ir donde sea porque ustedes son distintos, porque se dejaron moldear por la palabra de Dios, porque Dios está haciendo una obra y ustedes están evidenciando esa obra, no solamente en público, sino también en la soledad. Porque el testimonio, el estándar de nuestro buen testimonio, no solamente tiene que ser en público, en la iglesia, en la calle, en el trabajo, en el ómnibus, sino también en casa, en el matrimonio, con los hijos, aún cuando estamos solos y pensamos cualquier cosa. El estándar del testimonio tiene que mantenerse firme, no puede variar para arriba y para abajo dependiendo con quién o lo que estamos haciendo. Esto es lo que decía Pablo. Por eso Jesús dijo allí en Mateo que vuestra luz alumbre y muestre sus buenas obras. Que todos los hombres vean sus buenas obras para que glorifiquen a Dios.
Jesús está diciendo, muchachos, lo que está haciendo el Espíritu Santo en ustedes no es solamente interior, sino que tiene que salir para afuera, para que las personas vean que ustedes son luz en medio de tinieblas. Son diferentes, marcan una diferencia. Ustedes marcan una distancia con las personas del mundo que no creen o rechazan la fe en Jesucristo. Su luz tiene que brillar para que los hombres vean la buena obra en ustedes, porque ustedes son diferentes. Porque recibieron la palabra, recibieron el consejo, recibieron la promesa y no caminan igual que antes, sino que caminan muy diferente, caminan derecho, no caminan torcido, caminan recto, en rectitud. Y cuando son provocados, no hay insulto de su boca. Cuando están en tiempo de crisis, no regañan y no reclaman de Dios y todo el mundo. Cuando hay tiempos problemáticos en la familia, en el matrimonio, no agarran las cosas y se van al diablo, sino que hay perdón y se piden perdón y se ministran y permiten que el Espíritu Santo ministre. No hay matrimonios perfectos, tampoco hay personas perfectas, pero sí somos genuinos, porque fuimos hechos y somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De nuestro Creador. No que Dios haya cometido errores y se arrepintió y lo hizo de vuelta. No, nosotros sí, porque Dios no es humano, nosotros tenemos una cuota humana. Y ahí está el problema de nuestros errores. Yo no digo que usted se esfuerce para no cometer errores, si puede, hágalo. Pero si comete errores, el testimonio es reconocerlo. El buen comportamiento es decir, sí, cometí el error. Sí, hice esto y estuvo mal. Y pido, si es necesario, pedir perdón. Yo creo, y pensaba un poco, y ahora me venía un poco a la mente, un poco parafraseando con lo que Pablo decía, tal vez estos hombres, estas personas de Corinto que habían escuchado la palabra del Señor a través de la boca de Pablo, cuando iban por ahí y cometían errores, reconocían sus errores. Porque el buen testimonio también nos lleva a eso. Sí, sé que estuve mal y reconozco mi error. Porque ser mundano es decir, supe que estuve mal, pero si reconozco mi error me van a tomar por flojo. Entonces sigo testarudo con la misma tesitura, me mantengo en lo mismo. Cometí errores, pero no lo reconozco. No habla de una transformación poderosa, no habla de la evidencia y del poder transformador de Dios en nuestra vida. Yo digo, ¿cuál es lo mejor de cometer errores y no reconocerlos? Y vamos a ir presos por eso y nos vamos a ir al infierno. No, queridos, vamos a agradar a Dios. Porque la Biblia habla del necio, pero también habla del sabio. El sabio es el que reconoce sus errores. Y si tiene que pedir perdón, va y lo hace de corazón. Y si tiene que volver a empezar, pues vuelve a empezar. El necio es el que se cierra en su error y no lo reconoce. Entonces Pablo decía, muchachos, ustedes son sus propias cartas. Los hombres que lo leen, las personas que lo leen, saben qué es lo que hay en ustedes. Porque ustedes tienen buen comportamiento. Ustedes mantienen su integridad, mantienen su testimonio. Y la integridad es fácil perderlo. El testimonio lo podemos construir durante muchas décadas. Pero el destruirlo son 2 segundos. Una palabra fuera de lugar, una reacción que no corresponde, un insulto porque me salió, pastor, ¿y qué cosa que voy a hacer? Sujete el espíritu. ¿No dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta? Pues ponga por obra la palabra. Cuando quiera explotar en su carácter y su antigua naturaleza, controle su espíritu. No nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor y poder y dominio propio. Ah, pastor, pero esto no aplica cuando me pinchan y tengo que saltar con insultos. Sí, aplica justamente para eso. Porque controlarnos para felicitar es fácil. Me voy a controlar para no seguir felicitándolo. Es fácil, todo el mundo lo hacemos. Me voy a controlar para no abrazarlo porque ya lo abracé. Es fácil hacerlo. Pero controlar para no explotar en carácter, en instinto anterior, antes de haber conocido a Cristo. Para ahí necesitamos el dominio propio. Tal vez ese dominio propio está de más en la Biblia. No tendría que estar, pero sabe que sí está. Y si está es para ponerlo por obra. Porque cuando obra en el dominio propio, está dando buen testimonio. Porque el mundo no tiene dominio propio. En Rivera dice, el que pega primero pega 2 veces. Sin embargo, la Escritura dice que cuando te pegan en una mejilla tenemos que dar la otra. ¿Cuántos nos animaríamos a hacer eso? No me diga amén porque está lloviendo y está en la iglesia.
Pero ¿cuánto nos animaríamos en serio a tener ese dominio propio y poner la otra mejilla? Sentido figurado, imagínense. ¿Cuánto podríamos hacerlo? Y si lo hacemos y va contra mi forma de ser, usted está dando buen testimonio. Usted está haciendo algo que el mundo no hace. Y cuando usted lo hace, no lo van a tomar por bobo. Lo van a tomar por alguien que está haciendo algo diferente, perdónenme la palabra, sino que lo están tomando como alguien que está haciendo algo distinto, diferente. Y cuando usted hace algo diferente, usted está marcando una diferencia. Usted está evidenciando un cambio en su vida. Pues yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, antes no hacíamos eso. No podíamos la otra mejilla. Si nos daban una, tratamos de dar dos. Y si no teníamos la razón, igualmente discutíamos como gallina como ese. Y lo hacíamos y discutíamos. Teníamos razón, pero queríamos tenerla igual, no importa. Pero ¿cuántos de nosotros fuimos transformados? Y este es un desafío y una pregunta que nos aprieta. ¿Cuántos de nosotros fuimos transformados? Es decir, es mejor callarme la boca. Antes el callarse la boca es, me está pasando por encima, me está ganando la discusión. Bueno, lo hacíamos antes y lo hacíamos. Pero conocimos a Cristo y Él nos enseñó otra cosa. Él nos dijo, tranquilo, que aunque quieran pasarte por encima, yo soy el que peleo por ti. ¿Y cuántos de nosotros podemos alcanzar y evidenciar esa obra perfecta y poderosa en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros tomamos el recibo de luz y vino mucho más de lo que tendríamos que haber pagado y no nos da el dinero, insultamos y decimos, este es el gobierno, esta es culpa del gobierno, y porque decimos, Señor, esto no me corresponde, no sé cómo voy a hacer, pero lo voy a pagar, de alguna forma lo voy a hacer. Por ese clásico, pague y después reclame. ¿No es así? ¿Cuántos de nosotros podemos hoy sujetar el carácter cuando somos provocados en nuestro trabajo? ¿Cuántos de nosotros podemos sujetar nuestro temperamento cuando hay discusión entre el matrimonio? Porque el matrimonio no es perfecto, gracias a Dios por eso. Porque si fuera perfecto sería aburrido, los dos tirando para el mismo lado. ¿Cuántos podemos sujetar y aquí decir amén, pero en casa también sujetarnos y decir amén? ¿Cuántos de nosotros podemos acostarnos con nuestro esposo? Yo con mi esposo no, sino yo con mi esposa. Y que el enojo no se acueste con nosotros. Pues sabe que tenemos que guardar buen testimonio y buen comportamiento en lo macro porque el mundo nos ve. Pero también guardar buen testimonio y buen comportamiento en lo micro porque Dios también nos ve. Aquí podemos ser todo bueno y de hecho somos todo bueno porque le decimos amén a todo y todo va bien con todo y cuando termina nos vacían la bandeja y se llevan todas las tortas de fiambre y compran todo y todos somos buenos, todo invertimos. Y eso está bien y le invito a que lo siga haciendo. Pero cuando tenemos que invertir porque hay algo mejor en casa y me parece que si lo hago no va a dar, pero y ella dice, pero viejo, animate porque sé que esto es de Dios, sí, pero viejo, y bueno, y entre viejo y vieja empiezan las dificultades y ya el enojo viene y ya entre ellos se acuesta el enojo y al otro día enojado y así, sí. Ah, porque es él no me escucha. Qué raro, porque él me dice, ella no me escucha. Es extraño esto. Pues el buen testimonio también es dentro de casa, puertas adentro. El buen comportamiento, en el buen sentido, también, y en todos los sentidos, también es dentro de casa. Por eso Jesús dijo que vuestra luz alumbre, sí, hágalo hacia afuera. O sea, mi esposa me conoce hace 43 años. 43 años. Y sabe lo que pienso. Y sabe cómo soy por adentro. Pero también sabe cuando me enojo. Y yo sé cuando ella se enoja. O sea, somos luz. Pero lo bueno de todo esto es que al momento, al minuto, pasa, se termina. Porque sería muy crítico y para nada fácil seguir eternamente enojado uno con el otro. Entonces, ¿qué sentido tiene uno dormir al lado de otro? Tenemos que evidenciar en buen testimonio, también en lo íntimo de la casa, en el buen sentido íntimo, de puertas adentro. Todo el mundo nos ve, son pastores perfectos. Bueno, no somos tantos, tenemos algunos defectos.
Qué buena gente que son. También nos esforzamos para ser buena gente. ¿Cómo ayudan? Qué lindo que predique el pastor. Bueno, gracias, me esfuerzo para eso. Es una broma. Pero no saben cuándo se cierra la puerta y cuándo se apaga la luz. Si guardamos el buen testimonio, si no nos tiramos con las ollas, con las sartenes y con las espumaderas, si no pateamos al perro y judiamos a nuestros hijos, a nuestros nietos. No lo hacemos, no. En serio, no lo hacemos. Entonces, ¿qué significa? ¿Alguien de ustedes nos ve cuando se cierra la puerta de mi casa? No, pero yo sé que sí, hay dos ojos que están permanentemente encima de nosotros. Y nosotros podemos, parafraseando, me pongo yo como persona, yo puedo engañarlos a ustedes. Y aquí ser la persona que ustedes se imaginan, y ser buena persona, y tener buen carácter, y estar aquí, pero salir afuera y ser cualquier cosa. Qué bien que el pastor guarda su testimonio, qué bueno, pero la gente de afuera del mundo que me ve está esperando para decir justamente, eso es lo que aprende en la iglesia. No está hablando mal solamente de mí, está echando abajo el trabajo y la evidencia de Jesucristo en mi vida. Está diciendo, Jesucristo no tiene poder para cambiar a este. La gente está pensando, Dios, ¿dónde está Dios en la vida? Dios no existe, si no este sería diferente, porque va a la iglesia, pero mira cómo se comporta durante la semana. Va a la iglesia los domingos, pero mira cómo es como esposa, mira cómo es como esposo. Va a la iglesia, pero el ir a la iglesia no transforma a nadie, no cambia a nadie. Lo que cambia es la palabra y poner por obra la palabra, es guardar nuestro testimonio. Por eso le digo, este mensaje aplica al testimonio. De ponernos firmes cuando hay desorden, de hacer las cosas bien aunque todo el mundo crea que haciéndolas mal no da resultado, de caminar por donde Dios quiere aunque esté lleno de espinas. Esa es la voluntad de Dios. Pero ese buen testimonio lo tenemos que cuidar siempre. El buen comportamiento siempre tiene que estar y no debe ser sinónimo de flojeza o de falta de carácter. Tiene que ser sinónimo del amor y de la misericordia de Dios. Porque si somos transformados, no porque le pusimos fuerza y ganas, sino porque dejamos que el Espíritu Santo cambie lo que éramos antes. Quite ese viejo hombre, esa vieja mujer y ponga en nosotros lo que crea mejor y necesario. Porque no hay cosa más frágil que un buen comportamiento. No hay cosa más débil que guardar un buen testimonio. ¿Y por qué le digo? Porque está la tentación, porque está el carácter, está el temperamento, está la bronca muchas veces. Está esa cosa de que con lo que no podemos lidiar. Está esa confusión, esa cosa que no entendemos. Cosas que nos suceden y no lo merecemos y sucede. Y el testimonio igualmente así tiene que ser guardado. Si queremos evidenciar a Cristo en nuestra vida, tenemos que guardar un buen comportamiento. No para que el mundo después nos diga, mira, eso lo enseña la iglesia. No, sino por nosotros mismos. Porque estamos dejando herencia a los nuestros. Ahora, el testimonio se puede perder. El testimonio se puede perder. Es mucho más fácil perder el testimonio que formarlo durante muchos años. Eclesiastés capítulo 10, verso 1 dice, las moscas muertas hieden y dan mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado por sabio y honorable. Una palabra, usted siempre se mantiene caminando y hablando correctamente y lo felicito por eso. Pero en determinado momento el estrés del trabajo, el problema con el colegio de los hijos, el poco trabajo, la economía escasa, delante de toda la familia inconversa, usted suelta una palabra fuera de lugar. Soltó una palabra fuera de lugar. Nadie esperaba eso de usted. Ni el primo, ni el tío, ni la suegra, ni el abuelo, no esperaban. De fulano esta palabra, esa es una mosca muerta. Entiéndase bien por mosca muerta. Esa es una mosca que da mal olor al perfume del perfumista. Va en el tránsito allí, se le cruza uno en rojo y usted lo toca y dice, pero tu abuela, coso. Esa es otra mosca muerta.
Su testimonio está cayendo, su perfume, el aroma de Cristo en su vida se está diluyendo porque las moscas muertas se están descomponiendo. Y usted está cuidando. Imagínese el perfumista que elige las mejores esencias, las mejores plantas, no sé cómo se llama, lo mejor para hacer esa esencia y hacer ese perfume exquisito, excelente, tal vez único. Y lo tiene que dejar destapado durante el día, pero durante la noche lo tiene que tapar. Y justo cuando lo va a tapar, plica, hay una mosca adentro. Al otro día, esa fragancia, ese trabajo, ese testimonio, ese esfuerzo de haber hecho y elegido la esencia mejor y la cuestión mejor y la planta mejor, se echó a perder porque justo cuando tapó cayó una mosca y esa mosca se pudrió y echó a perder el perfume del perfumista. De la misma forma son los malos testimonios. Un mal comportamiento chiquito, pequeñito, pero negativo, puede destruir lo que años le tardó al Señor obrar en nosotros. Una palabra fuera de lugar, un insulto donde todo el mundo lo ve, pero no había nadie, no estaba todo el barrio mirándolo. Usted no lo veía porque estaban atrás de las cortinas, pero estaban ahí. Estaban ahí. Y nadie vio, y usted dijo e hizo lo que no tenía que hacer y lo hizo. Y justo cuando miró, todo el mundo corrió a la cortina y decía: mira el cristiano, mira vos fulanito, tan coso así que se lo ve y mira cómo es por dentro, mira, ese es realmente ciclano. ¡Ay, qué vergüenza! Qué vergüenza no delante de los hombres, qué vergüenza delante de Dios. Decir, Dios trabajó durante tantos años y esta mosca muerta me hizo echar a perder el perfume que Dios estaba haciendo en mí. Esta mosca que justito pasó ahí, justo, y se me fue los ojos y era tan bonita que la miré una vez y la segunda vez ya la deseo y la tercera vez, bueno, vaya a saber en qué podíamos caer, pero justo en ese momento habían ojos que estaban sobre usted. Y dijo, mira el santo, mira el santo, justo. Vio que nunca hay nadie, ¿no? Pero cuando algo pasa, es como aquel que se cae. Pum, se cae y se levanta y nadie me vio. Y está todo el barrio mirándolo. Toda la gente mirándolo. A mí me pasaba mucho antes, me pasaba cuando teníamos nuestros primeros autos. Que íbamos todos, nosotros le llamamos la batata, mis cuñados se acuerdan. Un auto del 71. Íbamos, y justo en la mitad de la calle se quedaba. Y no me daba cosa más vergonzosa que empujar un auto, pues se había quedado. Y la gente atrás hacía pi, pi, pi. Nosotros con la valija, mis hermanos hacia afuera, respirando el aire. Nadie, usted anda bien, pero en determinado momento se para y todo el mundo lo ve y le toca bocina. Y todo el mundo sabe que usted está obrando mal. Porque cuando usted hace las cosas bien, nadie lo percibe. Porque nadie lo percibe. Va a la iglesia, camina derecho, su negocio camina, su trabajo bien, tiene las cosas al día, la familia es educada, todo. Pero usted le pegó a un hijo, pateó al perro, el barrio se le cae encima. Y usted va perdiendo el testimonio. Por eso las moscas muertas dan mucho olor y hacen perder la obra de Dios en nuestra vida. Y de eso justamente es lo que nos tenemos que cuidar. Si nuestro amén es por un buen comportamiento aquí, en casa, en el patio, cuando tendemos la ropa, también tendemos arama, digamos aquí. Cuando lavamos la ropa, cuando cocinamos, cuando salimos a cortar el pasto afuera, también tiene que ser un buen testimonio. Porque yo no puedo, voy a decir algo medio bruto, no puedo venir aquí a decir amén y predicar la palabra y cuando voy a cortar, mis vecinos me ven. Cuando vaya a cortar el pasto enfrente, en vez de tomar agua, tengo la botellita de vino para fortalecer, renovar fuerzas. Nadie va a decir el pastor toma por vitamina, no va a decir el pastor es borracho. Le digo un ejemplo bien simple para decir, sabemos lo que tenemos que hacer. La gente no puede saber, y esto no porque la gente lo diga, porque siempre nos van a juzgar. Por bien o por mal, siempre nos van a juzgar. Siempre vamos a estar en el banquillo de los acusados. Pero si yo debo mi vida a Cristo, si yo me esfuerzo cada día para hacer su voluntad, no puedo ir al supermercado borracho con aliento a alcohol. No me puede parar un inspector de tránsito y sacarme la licencia a conducir por alcoholemia. No lo puede hacer.
porque es mi testimonio que vale mucho más que cualquier otra cosa. No testimonio por quién yo soy, sino en quién yo creo, sino el que trabaja en mí. Yo tengo que testificar no de mí o de los míos, tengo que testificar de Él, porque los míos no me cambian. Mi familia, mi matrimonio, mi esposa no me ha cambiado. Quien me ha cambiado es el Señor, y de Él tengo que evidenciar en mi vida. De Él tengo que hablar. Y cuando construyo un testimonio y por alguna mosca muerta la hago caer, es de Él de quien estoy hablando mal. Porque la gente puede pensar tan poderoso y tan creador y lo dejó caer. ¿Dónde está Dios? Eso es lo que aprende en la iglesia. Y ahí vuelvo al mensaje, a la primera frase. Paso raya y termino con esto. Cuide el testimonio. Donde esté, donde vaya, donde pise, con lo que haga, con lo que hable. Somos libros abiertos, no por palabras, sino por acción. Las personas están esperando que un cristiano caiga para juzgarlo, para caer todo el mundo encima. Pero cuando usted tiende la mano, cuando usted ama sin que le pidan, cuando usted perdona no habiendo sido culpable, cuando usted va y ayuda sin que le hayan pedido ayuda, nadie reconoce, le dan gracia y está bien. Porque guardar el testimonio es ayudar sin pedir nada a cambio. Es dar sin pedir nada, absolutamente nada a cambio. Entonces, cuide el testimonio. No solamente por la tarea que Dios hace en usted, sino porque es Dios el que hace la tarea en su vida. Y nuestro testimonio habla de Él, de quién es Él, del amor y la misericordia tan grande que Él tiene con nosotros. Porque pudiendo habernos dejado en pecado y no habiendo mandado a su Hijo a la cruz porque no tenía necesidad, igualmente fue para que seamos transformados. Y el perder el testimonio, no el guardar el buen comportamiento en público y en privado, aquí o en casa, es pisotear la cruz de Cristo. Tengamos el cuidado de, valga la redundancia, de cuidar, vigilemos lo que somos, vigilemos lo que hablamos. Yo no le digo que usted vive en una estructura, pero pídale al Señor sabiduría para conducirse bien, porque eso también hará que otros se vuelvan a Cristo. Mirá cómo era antes. Y ahora la misma crisis, pero es diferente. La misma dificultad, pero camina confiado. Yo quiero conocer a ese que lo ayudó, y ese es Cristo. Un buen testimonio no solamente va a evidenciar el trabajo de Dios en nuestra vida, sino que va a hacer que otros conozcan también a Cristo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, que tu presencia, Señor, siga ministrando nuestra vida, Dios. Que tu gracia y favor, Señor, se multiplique sobre nosotros todos los días, Dios. Nosotros, Señor, no somos perfectos en absoluto, Dios. No hay perfección en nosotros, al contrario, no que hayamos venido con defecto de fábrica, sino que nosotros nos torcimos. Señor Dios mío, el mundo nos llevó por un lugar, Señor Dios mío, que después fue muy difícil volver, pero llegaste tú, Dios, a nuestra vida. Y cuando llegaste a nuestra vida, Señor, primero nos hiciste limpiar nuestro corazón para después evidenciar en lo exterior lo que podíamos ser, Dios. Antes de haber nacido ya nos conocías y sabías lo que íbamos a hacer y lo que seríamos en ti, Dios. Pero Padre, esto también hay una parte humana, Señor, en nosotros que muchas veces nos hace, Señor, como derribar, Señor, ese trabajo en nuestra vida. Esa parte humana, Señor, que se llama carácter, temperamento, forma de ser, instinto, o lo que me hace fuerte. Señor, muchas veces lo usamos, Señor, como un mecanismo de defensa, Dios. Entonces no estamos evidenciando un Dios de guerra como eres tú a nuestro favor. Muchas veces, Señor, hablamos cosas que no tenemos que hablar, decimos palabras fuera de lugar, ofendemos. Muchas veces, Señor, levantamos la voz como señal de razón y el testimonio, Señor, Dios mío, no evidencia un cambio profundo en nuestra vida. Porque aunque nos hayan golpeado en la mejilla, el testimonio dice poner la otra mejilla a Dios. Y esto significa muchas veces saber callar cuando hay que callar. Saber dar la razón cuando sabemos que no la tenemos. Pedir perdón cuando fuimos los ofendidos. Y hacer todo lo que sea necesario sin esperar nada a cambio. El ser testimonio no nos hace débiles. No nos hace, Señor, frágiles. Al contrario, el mundo lo verá de esa forma. Pero lo que nos importa a nosotros no es agradar al mundo, sino agradarte a ti, Dios. Y si tenemos que ser débiles ante el mundo para agradarte a ti, entonces seamos débiles.
Guardemos el testimonio aunque tengamos la provocación y la tentación golpeando la puerta de la casa de nuestro corazón todos los días, Señor. Pero para eso necesitamos pedirte ayuda, Dios. Necesitamos pedirte ayuda para que cuando llegue el tiempo difícil, los momentos, Señor, de lucha, los momentos de escasez, problemáticos, las crisis, no hagamos lo que hacíamos antes, Señor, valernos por nuestra propia fuerza, nuestro propio instinto, sino que podamos morir a nosotros mismos, Señor, y guardar ese buen comportamiento sabiendo que tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres aquel que pelea por nosotros, tú eres nuestro ayudador, tú eres aquel que va delante de nosotros siempre, Señor. Esto puede sonar como un cuento de hadas, sin embargo es tu palabra lo que nos enseña a hacer lo que tú quieres que seamos, Señor. Fortalecidos en ti, pero esforzándonos todos los días para morir a nosotros mismos, para que crezcas tú cada día más en nosotros. Así dice tu palabra, Señor. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Primero, la primera acción es menguar en nosotros mismos, darte el lugar que te corresponde a ti en nosotros. Primero morir a lo que éramos o lo que queremos ser. Morir a todo eso, Señor, lo que nos llevaba el impulso, lo que nos llevaba a la agresividad, lo que nos llevaba el carácter, lo que nos llevaba a sacar la cara por todo, lo que nos llevaba a la violencia, al maltrato, a las palabras fuera de lugar. Morir a eso, Dios, porque sabemos que tenemos un Dios que nos defiende y pelea por nosotros. Morir a eso, menguar en eso para que tú puedas crecer cada día más en nosotros y que tu obra sea evidenciada en nuestra vida, no solamente en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones. Que tu gloria, Señor, sea el reflejo en nosotros y que cada comportamiento, cada testimonio refleje el carácter de Cristo en nuestra vida, Señor. La forma de ser de Jesucristo en nosotros. Que podamos ser ese espejo de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y cada paso que demos hable de lo bueno que es nuestro Dios en nosotros. Cada palabra que digamos, aunque estemos en provocación, diga lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Que cada paso que demos, aunque la crisis nos absorba, nosotros dejemos que el Espíritu Santo evidencie en nosotros la transformación poderosa que solamente Dios puede hacerlo. Para eso, enséñanos y ayúdanos a un buen comportamiento siempre. Que cuando las personas lean en nosotros, no lean insulto, mal comportamiento, mala palabra, malas actitudes o el mismo del pasado, sino que cuando nos lean, vean en nosotros a Jesucristo, un cambio profundo, una vida transformada, llena del poder, del amor de Cristo, y que podamos ser diferentes, marcar diferencia y dejar un legado a los nuestros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te doy, juntamente con mi amada iglesia, tu pueblo, Padre, te damos gracias porque tu presencia sin duda está haciendo algo en nosotros y aún en futuras reproducciones. Allí muchas vidas sin duda serán transformadas en el poder de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.